¿verdad? Lo que yo les comentaba hace un momento. O sea, depende mucho de su persona el llevar a cabo, ¿verdad? Ciertas situaciones que nosotros buscamos en nuestros estudiantes. Si yo no planifico, si yo no busco esa resolución de mi estudiante como tal, entonces ahí estoy, ¿verdad? Limitando muchos factores. Entonces no voy a llegar a los niveles que yo esperaba, ¿verdad? A una atención, a una decodificación, ¿verdad? No voy a llegar a este factor metacognitivo ejecutivo, porque entonces solamente, ¿verdad? Voy a quedarme en esa situación de poder establecer la parte así, tal cual, ¿verdad? Les decía, bueno, yo estoy cumpliendo con mi programa, estoy cumpliendo con mi planificación y ya estuvo. Quien aprendió bueno y quien no también, pero o sea, yo ya cumplí con mi plan, ¿verdad? O sea, es más, hasta voy adelantada, ¿verdad? Yo soy súper pilas porque hasta adelantada voy. Entonces no tiene que ser así. O sea, si bien es cierto, voy a ir cumpliendo con mi planificación, pero voy a buscar ese logro de aprendizaje que yo voy a necesitar. Sumado a ello, les hacía ver yo el aspecto importante, el niño que no tiene comida, el niño que no tiene este ánimo, el niño que no tiene ese interés, el niño que está desmotivado, el niño, ¿verdad? Que, qué sé yo, está atravesando ciertas situaciones personales, pues lógicamente no nos va a prestar atención, porque les decía al inicio, ¿verdad? Tenemos tantos ruidos psicológicos que no nos permiten, ¿verdad? Generar una atención. Entonces ahí esa limitante nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Erradicándolas, pero antes de erradicarlas tengo que conocerlas, ¿verdad? Porque si no, no puedo avanzar. Entonces, sobre esas situaciones es como nosotros vamos a establecer, ¿verdad? Estos lineamientos específicamente. Con ello, nosotros habíamos avanzado, ¿verdad? Que entonces esa parte de los elementos que vamos a integrar, también vamos a establecer, ¿verdad? El avance de cómo nosotros vamos a encaminar a nuestros estudiantes a poder llevar a trabajar. Y ahí les hacía yo mención, ¿verdad? De aquel aprendizaje ejecutivo que nosotros íbamos a modelar. Con ello, vamos a pasar a otro punto importante donde nos habla sobre el aprendizaje y lo que es el positivismo empirista y el constructivismo. Y estos elementos son todavía aún más familiarizados por nosotros, porque el positivismo empirista nos habla de la práctica que nosotros vamos a desarrollar por el simple hecho de que nosotros ya podemos ubicar ciertas situaciones. Le decía al inicio, usted sabe correr ahorita, sabe saltar, pero antes tuvo que tener un proceso de aprender a caminar. Hoy en día, usted sabe que puede desarrollar muchas situaciones. ¿Por qué situación? Porque ya el estímulo del aprendizaje constructivista ya lo tiene cimentado en usted. Usted ya no va a ser aquella persona, ¿verdad? En decir, por ejemplo, mire, disculpe, pero yo no sé qué es positivismo, ¿verdad? Usted ya no se queda sentado esperando a ver si la maestra lo va a explicar. Usted va y como se ha escuchado ese término feo, ¿verdad? Usted empieza a googlear y dice, ah, ya sé, positivismo, teoría, y le empieza a explicar, ¿verdad? Desde los puntos de vista que encontramos nosotros al positivismo. Entonces dice uno, ah, ya estoy ubicando por qué lo menciona. Entonces, en estos elementos que nosotros podemos observar en el aprendizaje, vamos a avanzar a esta fase, a la práctica, al desarrollo con palabras así muy simples y sencillas, que entonces por eso me habla de un positivismo empirista y lo que es el constructivismo. Entonces dice, hoy se admiten universalmente que enseñar no solo constituye la presencia de conocimientos, que era lo que yo le decía anterior. O sea, a mí no me interesa si alguien se siente mal, no me importa si alguien está padeciendo algo, como se los decía la vez anterior, ¿verdad? Mire, señor, pero es que me siento un poquito mal. No me importa, ¿verdad? O sea, usted tiene que estar porque tiene que estar, como le hicieron a hace años, ¿verdad? A una persona que le dijeron, bueno, preséntese, ¿verdad? Porque igual es el examen final privado público. Y entonces los estatutos de la universidad no pudieron cambiar porque, o sea, son estatutos que no es porque yo voy a hacer una excepción y vaya a cambiarlos, es que ya es una ley establecida. Y entonces llegó el señor, ¿verdad? En su camilla
con su oxígeno y sus aparatos, ¿verdad? Porque él acababa de salir de una quimioterapia y su examen público, ¿verdad? Lo tenía que disertar, para poder, graduarse, ¿verdad? De una licenciatura. Entonces, a veces les decía, ¿verdad? Nosotros decimos, ah, no, pero, o sea, yo ya lo sé, ya lo memoricé, ya lo repasé y hasta ahí quedó. No, o sea, tenemos que llegar a una práctica y esa práctica también va sumada a esa parte afectiva, ¿verdad? Entonces, yo no sé si mi estudiante lo aprendió o no lo aprendió, si lo comprendió o no lo comprendió, si lo asimila o no lo asimila, y luego saber por qué sí lo asimiló o saber por qué no lo asimiló, ¿verdad? Entonces, esa parte afectiva sumada a este conocimiento. Muy bien. Los conocimientos dijimos que van a ser científicos porque son teorías establecidas, no es algo que yo me vaya a inventar, ¿verdad? Ah, es que a mí se me ocurrió, ¿saben qué? Vamos a cambiarlo, ¿verdad? Y ahora mejor digamos que si era afirmativo, ahora cambiémoslo a negativo, porque a mí se me ocurre. No, ya es un conocimiento establecido y que cuando se establece de forma científica, pues ya la sociedad lo establece en forma generalizada. Y por eso les mencionaba el día de ayer, ¿verdad? O sea, una ley nos va a decir así, muy expresa, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y entonces, si a usted le dice en la ley específicamente que si usted por cualquier motivo llegara a matar a una persona, o sea, usted va a ir a una cárcel, va a ser penado, va a ser juzgado. Entonces, eso no es que, ay, ¿verdad? Que yo no sabía que eso estaba en la ley, a mí no me habían contado, ¿verdad? Entonces, cuestiones como esas, no porque ya son de un rango universal establecido. El conocimiento humano implica siempre una reflexión en la relación de aquello que se trata de dar a conocer. Imagínense, les decía la vez anterior, que el conocimiento fuera universal y que dentro de la universalidad tuviéramos nosotros una aplicación antiteológica y decir que el conocimiento pues solo proviene, ¿verdad?, del ser humano y no existe un ser supremo. Y entonces, ¿verdad?, muchas personas entrarían en esa pugna de establecer, ¿verdad? No, pues nosotros para los que somos creyentes, ¿qué va a pasar? Entonces, ahí es como nosotros establecemos, ¿verdad? Estas reflexiones y las adecuamos y las habituamos, ¿verdad? A ciertos niveles. Óigase muy bien. Usted ahorita, le decía yo la vez anterior, ¿verdad? Con los niños hay que tener bastante cuidado. Si bien es cierto, no los vamos a engañar, pero tampoco podemos confundirlos. Yo no le voy a decir al niño, ¿verdad? Que la cigüeña viene y viene de París, ¿verdad? Que así es como vienen los niños. En su momento vamos a encontrar la dosificación para un nivel y poderlo llevar a cierta distinción. Más sin embargo, yo a ustedes ahorita no les voy a decir, miren, es que los bebés se van a concebir, ¿verdad? Porque viene, está una florecita, llega una abejita y coloca. Entonces, esas cuestiones definitivamente no son, ¿verdad? Dentro de un contexto establecido. Por eso acá dice, implica una reflexión en la relación que se va a tratar de dar a conocer en esa adecuación que nosotros necesitamos. Y ayer todavía se los mencionaba, ¿verdad? Yo no lo voy a mandar a leer a usted la Caperucita Roja y de lo que usted conozca, ¿verdad? Me viene a interpretar. Eso ya no está habituado para usted. Nosotros vamos a saber que cada uno va a ir con la epistemología adecuada y respecto al nivel académico que nosotros vamos a establecer. Por lo tanto, entonces, en ese nivel epistemológico, pues vamos a situar también, ¿verdad?, a esa práctica que nosotros vamos a llevar a cabo. ¿Y por qué situación? Porque entonces nosotros sabemos que no vamos a mandar a leer la Ilíada y la Odisea al niño, porque apenas tiene entre 5, 6 y 7 años. Entonces el niño cuando lea la Ilíada de Homero, pues no me va a entender absolutamente nada, ¿verdad? Entonces vamos a establecer esa situación. Para ello, nos habla de una ideología de la inmediatez. Y cuando hablamos de ideo, o sea, ideas, logías, es decir, la idea lógica inmediata, es decir, la creencia
de que es posible un contacto directo con la realidad. Y sí, en algún momento eh, alguien va a hacer algún ejercicio con usted, ¿verdad? Y le va a presentar algo y le va a decir qué es lo que usted mira, cómo lo ve, qué es lo que usted piensa de ese objeto, de esa cosa, de algo que usted puede ver. Y ahí es como se desprende, ¿verdad? Esta parte, inmediatez. Usted, le voy a decir a usted, bueno, imaginémonos una llave. Y todo el mundo se va a imaginar una llave, pero yo no sé qué tipo de llave se está imaginando, si se la imaginó en color oscuro, claro, una llave de qué se está imaginando, ¿sí? De una cerradura para abrir, ¿verdad? O una llave mecánica. Entonces, vea cómo nosotros en nuestra inmediatez empieza, ¿verdad? El desarrollo. Y lo mismo pasa con los niños. Los niños, usted le va a decir algún término y ¡pum! Ellos avanzan, ¿verdad? Con todo lo que pueda en un momento llegar a desarrollar con el tema que se esté abordando. Entonces, si yo les voy a hablar a ustedes sobre saber, una cajita, ¿verdad? Que guarda muchos recuerdos y que guarda, ¿verdad? De un baúl con las cosas más preciadas. Y les voy a decir yo entonces, imagínese usted una llave. Usted ya está hablando de una cerradura, ¿verdad? Para abrir. Ahí se sobreentiende a qué se lleva esa inmediatez. Pero si yo estoy hablándoles y les voy a comentar, ¿verdad? Que hay un circuito en donde todos los vehículos están corriendo, pero mandan a Pablo a traer una llave porque el vehículo tuvo unas fallas. Entonces usted ya no va a hablar de la llave de cerradura, ¿verdad? Sino usted lógicamente va a pensar en todas las llaves que utilizan los mecánicos para reparar, ¿verdad? Los vehículos. Entonces ahí viene esa compensación, ¿verdad? La inmediatez que nosotros podemos llevar a cabo sobre un conocimiento que estemos hablando. Entonces aquí, lógicamente, cuando yo les vaya a decir a ustedes, mire, situemos a quiénes son los que integran el proceso educativo. ¡Pum! Ya usted tiene hasta 3, 4 personas en la mente. ¿Por qué? Porque ya sabe a qué se va a referir. Entonces, así es como empieza a efectuarse una construcción teórica. Y esta parte de la inmediatez, si usted la sitúa fácilmente, la establecemos en un proceso dentro de nuestra planificación. ¿Cuál sería ese proceso de la inmediatez? ¿En qué parte de nuestra planificación o de nuestras actividades a desarrollar en una clase la van a situar? Señoritas, ¿en qué Sí, parte? señor. ¿En qué parte de la inmediatez, la inmediatez, en qué parte de una subclase la ubica usted? Si yo le digo planifique una subclase o lleve a desarrollar una subclase, la inmediatez, ¿en qué parte la va a situar? Ay, niñas, voy Quizás a tener, al momento de mostrarles algo, como ya les había dicho yo, por ejemplo, en producción de materiales, enseñarles el cepillado correcto de los dientes, pues es algo que en la mente ya están procesando y en todo caso que tengamos el material ya para demostrar y que ellos también lo lleven a práctica en ese mismo momento. muy bien, ahí está, ¿verdad? El reconocimiento de algo, de lo cual se está dando el proceso y usted lo está estableciendo. Así, fácil y sencillo. Y en su momento, dentro de la planificación, la inmediatez es la que usted genera con un diagnóstico, ¿verdad? Porque usted lógicamente lo que acaba de decir, usted va a llevar a cabo dentro de un proceso, ¿verdad? Esa situación que se está percibiendo. Entonces, vea cómo nosotros vamos a establecer esa situación. Bueno, dentro de esta parte también vamos a encontrar una ideología de la universalidad neutra y vamos a continuar ideas lógicas
universales, es decir, generales, ¿verdad? Esto significa que un positivismo basado en la creencia de que existe una ciencia objetiva y neutra, vamos a determinarla. Primero, ¿qué es la ciencia objetiva? Sí, porque ciencia es ciencia, ya está regulada, ya fue establecida, planificada, comprobada. O sea, para determinarla como ciencia, ¿verdad? Ahí no hay algún cambio que se pueda dar. Ahora bien, en la forma objetiva que nosotros la vamos a utilizar, es decir, para qué yo la voy a llevar a cabo. Y neutra, porque recuerde que si vuelvo a repetir, la teoría me está diciendo a mí que es afirmativa, pues yo en eso me voy a quedar. Yo no le voy a decir a usted, mire, no, vamos a contrarrestar esa teoría y usted va a decir que es negativa por completo. Lo rechazamos y decimos que así va a ser. O sea, no puedo establecer eso, ¿verdad? O sea, la parte neutra, aunque yo considere, ¿verdad?, que sea negativo, yo no puedo dejarlo. Por eso es objetivo. Y aquí voy a situarlos a ustedes en un ejemplo muy claro y real. Por ejemplo, les decía la vez anterior, hoy en día hablamos mucho de situaciones con respecto, ¿verdad?, a la generalización de un pensamiento de aceptación, ¿verdad?, a la comunidad LGTB. Yo soy totalmente opuesta a esos pensamientos. Óigase muy bien, yo en lo personal. Pero yo no le puedo decir a usted, ¿verdad? Mire, usted tiene que estar igual que yo en la postura. Así como pienso yo, así tiene que pensar usted. No, yo tengo que mantenerme de forma neutra. ¿Por qué situación? Porque en algún momento, en las fases que yo le vaya a dar a conocer a usted sobre estas situaciones, usted tendrá que concebir aquella reflexión que hablábamos al inicio, en donde usted, con sus propios pensamientos, fundamentos y parámetros, va a establecer esa situación. Ahora, ¿por qué? Porque yo muy claramente les he dicho en todo momento, si Dios hubiera querido que el hombre y la mujer tuvieran una combinación, así lo hubiera dejado estipulado. Hasta en las plantas podemos observar, ¿verdad?, que necesita una reproducción, ¿verdad?, totalmente contraria. Lo vemos, por ejemplo, hasta en los animales, necesita una reproducción de contrarios. Entonces, por lo tanto, si la naturaleza, si Dios, el mismo hombre, para poderse reproducir, lo establece, o sea, ¿por qué nosotros queremos cambiar esa situación? Entonces ahí esa objetividad va a ser totalmente neutra, ¿verdad? No podemos cambiarla. A eso es a lo que se debe. Y entonces vamos a llevar, ¿verdad?, a este aspecto. Entonces veamos, ¿verdad?, cómo usted en esta parte, porque usted va a tener la estimulación a niños, va a tener que concentrarse en esa parte. Y por eso siempre voy a mencionarle, usted tiene que ser una persona objetiva, cuerda, por eso dice lógica, ¿verdad? Para establecer los lineamientos que nosotros vamos a requerir, porque yo no puedo, o sea, con mis pensamientos, ¿verdad?, muy personales, establecer pues ciertas posturas. No puedo llevarlo a cabo. O sea, yo pienso de una forma y usted piensa de otra forma, ¿verdad? Entonces, puede que en algún momento en ese camino encuentre que un padre de familia, ¿verdad?, vaya y le diga, mire, ¿y usted por qué le dijo eso a mi hijo, verdad? ¿Cómo se le ocurre? O sea, no podemos establecer esas situaciones. Y entonces, ¿verdad? Miren, aquí volvemos otra vez. Otro claro ejemplo es aquella inclusión. ¿Se acuerdan que en algún momento les había dicho, ¿verdad? Cuando decía compañere, compañera, compañero, ¿verdad? O sea, no, eso no existe. Más sin embargo, algunos lo están llevando a un nivel de poderlo tener como una forma inclusiva. Y para nuestro lenguaje en la Real Academia, pues lo establece de forma negativa. Y vea entonces ahí la postura que le decía, la ciencia es objetiva.
Y por lo tanto, nosotros tenemos que establecernos de una forma neutra. O sea, no es que no lo vaya a enseñar, no es que no lo vaya a dar a conocer, no es que no haga que el niño comprenda. Es que en algún momento nosotros tenemos que ser objetivos en cuanto a la ciencia. Si la ciencia dice que no, o sea, no puedo contrarrestar ese aspecto, ¿verdad? Luego tenemos la ruptura epistemológica. Con esta ruptura epistemológica, el pensamiento anterior, óigase bien, se deriva del problema principal de las llamadas ciencias humanas o ciencias sociales, que provienen de estas, ¿verdad? Que nos van a permitir el desprendimiento total de una subjetividad. O sea, definitivamente mis ideas son mis ideas otra vez, ¿verdad? O sea, mientras no deriven de un fundamento científico, mis ideas siguen siendo subjetivas. O sea, no puedo establecerlo. Eh, Dentro de esta subjetividad, ahora les voy a colocar otro ejemplo. Decían en un artículo del periódico, hablaban que en las escuelas, me parece que eran de Inglaterra, me parecen, no recuerdo muy bien el país, en donde dice que a los niños no se les iba a diferenciar entre si eran hombres o eran mujeres, porque ellos todavía no sabían, ¿verdad? Qué sexo iban a determinar más adelante o en el futuro. Entonces, que al niño no se le dijera niño ni a la niña solamente niña, ¿verdad? Sino que se les tratara indistinto del género que presentaban. Imagínense, o sea, una ruptura epistemológica. O sea, ¿cómo voy a determinar yo que entonces ahorita no hay género, que todos somos indistintos, ¿verdad? Entonces, ahorita yo soy mujer, pero a mí se me ocurre más adelante, ¿verdad? Cambiarme, entonces puedo ser hombre. O sea, no existe esa ruptura. O sea, la subjetividad está de más, o sea, no la puedo contemplar. No sé si vamos entendiendo estos postulados, jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, gracias. Y entonces sigo avanzando, ¿verdad? Dice, tenemos la otra ideología, la verdad como un reflejo de un mundo real. Es decir, que se ve verdad como una aproximación a la realidad. La verdad existe y se puede descubrir según un criterio de la historia de las ciencias. Consistirá en señalar los caminos del humano de la investigación para distinguir entre las leyes científicas y las que no lo son. Entonces vuelvo a repetir, se ha estipulado, existe la determinación que el niño nace niño y eso no lo identifico yo, lo identifica un médico y a través de todos las determinaciones científicas que se puedan tener o dar. O sea, hasta ahí estamos bien. Ahora, que yo vuelva otra vez y les decía, ¿verdad? Ay, es que miren, yo pienso, ¿verdad? Que mejor todavía no le llamemos niño al niño, mejor dejémoslo así para ver si él no quiere ser niña más adelante. O sea, la ley científica lo establece. Eso no lo puedo yo decir. No solamente aparte de una ley científica, sino en un momento determinado, por ejemplo, aquí en Guatemala, ¿verdad? Existe la Constitución Política de la República, que esa es nuestra ley suprema, o sea, no hay más ley suprema que ella. Algo que contravenga a esta ley, pues definitivamente, ¿verdad? No va a existir porque eso es lo que nos rige a todos los guatemaltecos y en su momento a los no guatemaltecos, pero que vivan aquí en Guatemala. O sea, le guste o no le guste, media vez vive aquí en Guatemala, tiene que regirse la ley. Y si no le parece, que se vaya a su lugar de origen, ¿verdad? Y que allá lo rijan como quiera. Pero la Constitución nos rige. Y en la Constitución establece, ¿verdad? Que se debe de establecer el reconocer al niño o a la niña con su nombre, según su edad, su género, su sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí yo no puedo establecer, ¿verdad? Mi criterio. Y entonces la verdad la refleja el mundo en el que vivo. Les decía el día de ayer, la ley de Newton dice, ¿verdad? Que todo objeto cae por su propio peso, que es la gravedad establecida. Entonces yo les voy a decir, ay, miren, ese Newton no tenía nada que hacer. No, nosotros digamos que no es así y ya estuvo. A mí se me ocurre, ¿verdad? Que no, porque igual el objeto cae porque tiene que caer, ¿verdad? Al vacío, ya estuvo. No es por lo que él diga.
¿Saben qué es más, verdad? Busquemos nosotras nuestra teoría para contrarrestar esta, ¿verdad? No puedo hacerlo, o sea, es algo muy evidente, es algo tan literal que yo puedo establecer. Entonces el niño, a la hora que usted lo va a estimular, a la hora que usted va a reflejar todos estos elementos, lo que hace es que el niño está generando en su cerebro lo que es, ¿verdad? Un aprendizaje práctico, lo está construyendo y lo va a llevar a ese nivel metacognitivo, que entonces volvemos otra vez, ¿verdad? Dice, se cayó el niño. Ah, bueno, ¿verdad? Y entonces, ¿será que se cayó hacia arriba o se cayó hacia abajo? Pues lógicamente, ¿verdad? Entonces ya encontramos ahí esa parte, ¿verdad? O sea, se golpeó las manos, las rodillas, posiblemente hasta el rostro. O sea, porque el cuerpo, o sea, cayó, ya me indicó, ¿verdad? La acción que se realizó. Entonces ahí es como nosotros vamos desarrollando estas situaciones. En una nueva concepción epistemológica se basa una serie de perspectivas filosóficas totalmente diferentes. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, con todos los fundamentos que tenemos anterior, no es que venga a decir, ¿y cómo así que ahora una nueva concepción y no que no se puede cambiar la teoría? No, es que lo que pasa es que recuerden que también el conocimiento atraviesa por una evolución y en esa evolución se van comprendiendo otros factores que se van sumando al conocimiento que nosotros ya tenemos. Y según lo establecido, pues es la forma, ¿verdad? Que puede tener una modificación. Ahora me voy a centrar yo un poquito a un área, ¿verdad? De derecho para que ustedes puedan comprenderlo. Por ejemplo, antiguamente, aquí en Guatemala se estipulaba la pena de muerte. En el año 1996 fue la última ejecución que se tuvo de esta pena. Y fueron a 2 campesinos que mataron y violaron a una niña de 4 años. Y pues posiblemente, ¿verdad? Algunos de ustedes todavía no habían nacido y otros, ¿verdad? Que igual ni siquiera se enteraron, ¿verdad? De la situación que aconteció ya hace muchos años. De hecho, no habían nacido, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ellos fueron los últimos que mataron así, con la pena de muerte. Después se modifica el Código Penal y se elimina, se termina lo que es esta ley. Y entonces sí sigue existiendo en el Código Penal la pena de muerte, pero ya no se puede llevar a cabo. Y ya no se lleva a cabo porque hubo una modificación de la ley por los tratados internacionales de los derechos humanos, en donde ya no se puede dar pena de muerte a ninguna persona. Y entonces, vea, se modificó la ley, sí se modificó la ley. ¿Para qué? Para beneficio del ser humano. Entonces, lo mismo pasa, ¿verdad? Con estos elementos. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes, con ello? No, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, yo les deseo una feliz tarde. Pueden pasar a su siguiente clase y nos vemos más tarde, ¿verdad? A las 2:30, nos vemos en el colegio. Feliz tarde para todos. Gracias, señor, igualmente.